Recién Pablo citaba cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y la humanidad. Una de las cosas que a mí me disparó la escritura de este libro y que permitió encontrarme con un montón de reflexiones que vengo haciendo desde que estudio antropología, es que si bien la humanidad es una sola, tiene muchas expresiones, y que por efectos del colonialismo solemos pensar que esta civilización actual, destructiva, y que se inicia en el siglo XVI o el siglo XV con la modernidad, es la humanidad. La humanidad es mucho más que esta experiencia histórica catastrófica llamada modernidad. Y tomando a Silvia Federici, ella dice el capitalismo, porque se refiere a la modernidad como el capitalismo. Yo creo que el concepto de modernidad es un poco más amplio, porque las experiencias socialistas también fueron catastróficas y son catastróficas, y el Estado es nefasto, aun cuando hay momentos en donde uno puede ocuparlo un poquito y tratar de disputar espacios. El poder de la modernidad es un poder colonial, y es un poder que destruye la naturaleza y destruye la diversidad, entre ellas la diversidad sexual y las mujeres. Este proyecto, que se inicia en el siglo XVI y que se ha dado de llamar, por eso Federici habla de capitalismo, porque tiene que ver con el periodo de la acumulación originaria, que es el molde, digamos. En cada proceso de ajuste, nos va a decir Federici, se reproducen las condiciones que dieron origen a la acumulación originaria, a saber, expansión colonial, violencia hacia las mujeres, quema de brujas, femicidios, y expulsión de campesinos de sus tierras o de pueblos originarios. Estos tres pilares les podemos sumar destrucción de la naturaleza, y estamos en la etapa actual muy claramente representada. Por eso yo digo, la aventura de la modernidad no es la aventura de la humanidad, y es una aventura que se va a llevar puesta a la naturaleza y a la humanidad, y a todas las versiones de la humanidad que hay, y es la más nefasta. La modernidad tiene un proyecto político que es la captura de la vida. Todos los grandes estados neolíticos, los agrónomos acá presentes, fueron nefastos, ¿no? La acumulación de grano lleva a la aparición de clases sociales, de expansión territorial, de conquista, de patriarcado, o sea, por donde se quiera ver, es la expulsión del paraíso. Pero el capitalismo, a diferencia de los grandes estados neolíticos, desde los mayas y los aztecas hasta los sumerios y los egipcios, los griegos y los romanos, tiene la particular característica de que va a tomar, en estos 500 años de experiencia histórica, el control total sobre la vida. Es un imperialismo de la vida. Por eso estamos con el tema de las semillas, el patentamiento y la captura de los cuerpos. O sea, es la naturaleza, es la vida toda. Por eso le interesan tanto las tecnologías de fertilidad asistida y el control y captura de los cuerpos. La captura de la lactancia, la captura del cuerpo paridor, la captura de la sexualidad femenina, y no es de ahora. O sea, el exceso de medicalización, la medicina médica, el modelo médico hegemónico, y cómo captura y coloniza nuestros cuerpos y nuestras mentes, que son una sola cosa, y cómo no podemos pensarnos, desconocemos cómo funcionamos, porque hay montones de expertos que saben. Está el experto de la rodilla izquierda y el de la rodilla derecha, el de la oreja izquierda y el de la oreja, y nosotros ya no sabemos. Dentro de poco las mujeres no vamos a saber cómo menstruar, porque ya nos olvidamos de cómo parir, de cómo amamantar, y esto no es una cosa está basado en el binario naturaleza y cultura, obviamente, pero esta colonización sobre nuestros cuerpos, sobre la vida y sobre la naturaleza, nos hace extraños sobre estos procesos vitales. Por eso, retomando a Federici, ella dice: el capitalismo cortó la relación con nuestros cuerpos, cortó la relación con la naturaleza y cortó la relación con los otros y las otras, con el mundo de relaciones. Este acercamiento sobre las tierras que da origen al capitalismo en el siglo XVI es solo una parte. El principal acercamiento es sobre la vida y sobre nuestra propia vida y la vida de los otros y los procesos vitales. Esta humanidad de la modernidad desconoce la vida, porque la vida fue colonizada por el poder. Fue colonizada de una manera que parece como extraterrestre, pero es así. Desconocemos
cuestiones que tienen que ver con la producción de alimentos. Pensamos que el alimento es una mercancía. A mí me sorprendió mucho cuando analizo en uno de los capítulos que habló sobre el programa alimentario, que en realidad es un capítulo de mi tesis de maestría, cuando miro con esta mirada anticolonial el programa, lo primero que descubro es que el programa funciona en dos ejes. Hay un eje instrumental, que es el eje, digamos, económico, si se quiere, se financian prestaciones alimentarias, apoyándose en el trabajo gratuito de las mujeres de las organizaciones comunitarias. O sea, es una captura, como se captura el trabajo doméstico en las familias, desde el siglo XVI, y por eso han quemado brujas 300 años para que nos disciplinemos al proyecto de la modernidad y pongamos nuestro trabajo y nuestros úteros para reproducir la mano de obra, los soldados y los trabajadores que necesitaba este proyecto. El Estado, en su versión benévola y redistributiva, se apropia del trabajo reproductivo de las mujeres de las comunidades. A cambio da un dinero. Pero ese dinero, ¿dónde va a parar? Analizando, yo me equivoqué ahí en las cuentas porque puse el 82%, pero en realidad ahora estuve afinando los números, es el 92% del presupuesto anual, que en el momento que yo escribí el artículo era de 1.100 millones de pesos, ahora no sé, van a ser unos cuantos miles de millones más porque el dólar, bueno, tendría que ver, pero 1.100 millones de pesos anuales era hasta hace 2 años. El 92% de esos 1.100 millones van a parar, a Macro y Carrefour. Entonces, el dinero de las políticas públicas de cuidado para la alimentación de la gente, de la población que no puede acceder a la alimentación, es capturado por las multinacionales de la alimentación. ¿Por qué? Porque el Estado pide que la FIP, que la factura electrónica y la economía social y los productores agroecológicos no cumplen estos requisitos. No. Y tampoco podemos, porque intentamos articular y los funcionarios no quieren saber nada. Yo no sé si es inconsciente o es consciente, pero la complicidad de este modelo, del anterior, porque esto es transversal a las gestiones estatales, la complicidad que hay entre las políticas públicas y la acumulación de capital es impresionante. Basta ponerse un poco los anteojos de género y de anticolonialidad para descubrirlo. 92% de 1.100 millones anuales, que ahora debe ser 11.100 millones, no importa, van a parar a multinacionales de la alimentación, que además venden comida que no es saludable. Las mujeres trabajan gratis, o sea que el Estado, y trabajan gratis de manera, entre comillas, voluntaria, durante más de 8 horas diarias y desde hace más de 25 años. Sin un reconocimiento de su expertise, sin jubilación, sin obra social, sin nada. O sea, eso es trata. Claro. Eso es trata, directamente. Y las políticas públicas se basan en la trata. Y la trata tiene dividendos cuantiosos para el capital. Y no mejora nuestra alimentación ni la de la gente, y es bueno. ¿Y el Estado cómo funciona? Como un marido proveedor, porque nosotros proveemos esos recursos monetarios, después exigimos la rendición, obviamente no pueden comprar cosas que nosotros prohibimos y demás, como alcohol y drogas, no pueden comprar chocolates ni dulces, igual compran otro tipo de chatarra que son las que venden los supermercados y cosas llenas de agrotóxicos porque también son las que venden las cadenas de alimentación. Bueno, ese sería un eje, ¿no? El eje vertical, que es el eje instrumental, el eje económico, que nos muestra a dónde van a parar los dineros de las políticas públicas cuando uno mira un poco con estos anteojos. Y el otro eje sería el eje horizontal, que es el eje simbólico, ¿no? Y que nos estaría marcando cómo funciona la división sexual del trabajo, y el Estado, como la familia, como las grandes instituciones de la modernidad, lo que nos hacen es emitir permanentemente el mensaje de que esto es así. El trabajo de las mujeres es despreciable, es invisible, no vale, no es reconocido, es algo que no se termina jamás, como dice Pierre Bourdieu en La dominación masculina. Las sociedades basadas en la división sexual del trabajo los trabajos masculinos son episódicos y dejan algo, por ejemplo, construir una pared. Dejan algún hecho físico concreto que queda. Los trabajos femeninos se caracterizan por la no inscripción. Permanentemente hay que estar haciéndolos.
Uno cocinó el almuerzo, ya tiene que estar pensando en la cena, limpió la casa hoy, la tiene que volver a limpiar mañana, o sea, no cesan jamás. Esa división sexual del trabajo, Pierre Bourdieu la ve en muchas sociedades. Existe en todas las sociedades patriarcales, existe en todas las sociedades agrícolas, en todas las sociedades que hay división sexual del trabajo y captura sobre el trabajo femenino. No existen las sociedades de cazadores y recolectores, que eso es maravilloso porque son las sociedades amadas por los antropólogos, ¿no? Son la utopía anarquista. Los cazadores recolectores, de los que habla Claude Meliassou en Mujeres, Graneros y Capitales, tienen un vínculo con la naturaleza de hermandad, porque comen de la naturaleza. Entonces, antes de cazar un pajarito, no son los grandes cazadores de mamut que nos vendieron en el mito patriarcal y el mito de la modernidad. Son cazadores como los tobas y los wichis, son cazadores, pescadores de pequeños animales. Yo tuve oportunidad de vivir con comunidades wichi y antes de cazar algo o de pescar en el Pilcomayo, hacen una ofrenda a la naturaleza, piden perdón por tener que comer y solo van a pescar lo que necesitan comer. Los cazadores recolectores no acumulan, entonces no tienen ese proyecto acumulador y de sacar más de la naturaleza de lo que pueden sacar. Entonces tienen una relación diferente con la naturaleza y una relación diferente entre los sexos, porque también ven que, que las mujeres son parte de la humanidad, cosa que en los patriarcados del Neolítico empieza a perderse de vista. ¿Por qué? Porque hay que cultivar en el Neolítico, hay que cultivar la tierra para que dé más de lo que puede dar si acumulamos, y también hay que cultivar a las mujeres para que nos den más hijos de los que quisieran o puedan dar, porque necesitamos brazos para las guerras y necesitamos brazos para la agricultura. Entonces, en estos modelos, ahí empieza el patriarcado, hace 20.000, 30.000 años. Los patriarcados, porque bueno, este modo de producción también tiene sus diversidades, pero se caracteriza por forzar a la naturaleza y a las mujeres como extensión de la naturaleza a producir más de lo que pueden dar. Yo una vez le pregunté, porque participaba de un programa del Ministerio de Salud, que insistían en que esa comunidad wichi, el kilómetro 70, cultivaran algo, porque son vagos. Los indios son vagos, por eso tienen hambre, porque no quieren trabajar, no quieren ser cultivadores. Y la comunidad me explicaba, nosotros no podemos, para nosotros cultivar es violar a la tierra, es como violar a una mujer, porque sería obligarla a hacer algo que ella naturalmente no estaría haciendo. Eso eran los vagos, una composición maravillosa. Sin embargo, en nuestra visión colonizada del trabajo y de la producción y de la acumulación, rompimos con la naturaleza. Y lo último que les quería comentar, el domingo yo estuve participando de un grupo que se llama Salud, hicimos una presentación en la Casona de Flores, pensando la salud y el cuidado de las crías, el cuidado de nuestros hijes, nuestras hijes, y hablaron se discutió sobre el tema de las vacunaciones sistemáticas y montones de cuestiones que tienen que ver con la salud y el cuerpo. Sobre economía del cuidado estuvo Corina Rodríguez Enríquez. Bueno, fue un encuentro muy, muy fructífero. Y en un momento, una de las participantes, yo hablé del proyecto colonizador de la vida, la cité a María Sibila Merian, que es una naturalista del siglo XVII, que en 1699 viaja a Surinam, pagándose, vendiendo sus cuadros, una mujer poderosa para la época. Se había divorciado, tenía 2 hijas que también fueron grandes artistas, y se paga una expedición ella era una excelente artista y científica de la época, una expedición para retratar la flora y fauna y la metamorfosis de las mariposas, que a la sazón María Sibila es quien descubre la metamorfosis de las mariposas en una época que se creía en la generación espontánea. Ella descubre que las mariposas copulan, ponen huevos, los gusanitos te hacen la crisálida y de ahí salen las mariposas, y lo tiene todo pintado, unas acuarelas maravillosas. Bueno, ella viaja a Surinam con la idea esta idea también del proyecto de la modernidad, de graficar la naturaleza de las colonias y encontrar, no sé, una planta como el tanino, no sé, un descubrimiento vegetal que le permitiera tener dinero, y tener más dinero y más autonomía. Cuando llega a Surinam se encuentra con sorpresa
que las esclavas negras e indígenas de la zona tomaban el té de una planta que se llama Flos pavonis, flor de pavo real, y busquen María Sibila Merian y Flos pavonis, pues yo la encontré buscando cosas sobre el aborto. Tomaban el té de esta planta para abortar y no tener hijos esclavos. 1699, Surinam, negras y esclavas indígenas, ¿no? Y ahí muestran cómo el cuerpo está en el centro de la escena y cómo la emancipación a veces tiene que ver con la autodestrucción o con el cortar la cadena de la vida para evitar que esa vida sea capturada. En la mesa que yo estaba participando y que comento esto, había dos veterinarias de La Plata, dos jóvenes veterinarias, que venían a hablar sobre animalismo y especismo, y me comentan que en los laboratorios, desde hace muchísimos años, las ratas, los conejos y los simios, que se usan mucho, sobre todo en grandes cantidades para producir vacunas antivirales, todas las vacunas, la triple viral, la del sarampión, varicela, paperas, las que sean virales, HPV, no se pueden cultivar como las bacterianas, casi hay muchos agrónomos que deben saber mejor que yo, que con cualquier caldo que nos queda fuera de la heladera cultivamos bacterias. Las vacunas virales necesitan ser inoculadas en organismos vivos adentro de la célula y sacrificar el organismo. ¿Qué pasa con estos animalitos? Las hembras ratas, conejas y simias matan a sus crías para evitar, igual que las esclavas de Surinam, que esas crías sean capturadas para la investigación y la fabricación serial de vacunas mercancías con las que nos invaden todo el tiempo por ese miedo a que la naturaleza nos enferma, los virus y las bacterias son nuestros enemigos. Bueno, esta sincronicidad con las veterinarias me sorprendió porque, bueno, también hay puentes entre las hembras de esta especie humana y las hembras de otras especies que están actuando de la misma manera, ¿no es cierto? Tratando de defender ese cuerpo territorio de la concentración, de la acumulación y del secuestro que es sobre la vida que impone la modernidad. Y por último, les comento que en el grupo había en el taller participaba una persona que es licenciada en educación y trabaja en Quilmes, y me comentó que ella acompaña mucho a partir de los talleres de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva a mujeres de poblaciones humildes de Quilmes, y tiene un montón de conocidas jóvenes de entre 20 y 25 años que han encontrado como salida laboral a su vida vender sus óvulos para los laboratorios de fertilidad asistida y demás. Son mujeres pobres que no tienen otra cosa, están siendo bombardeadas por hormonas todo el tiempo para vender sus óvulos por 1.000 o 2.000 pesos por mes. Tampoco es una cosa que les pagan mucho, pero según me comentaba esta profesional, las mujeres se sienten muy bien tratadas por estos centros de fertilidad asistida porque les dan de comer, las tratan bien, son tiernos, pero ponen el cuerpo, no sé si alguien pasó alguna vez por un tratamiento de fertilidad asistida, es siniestro el nivel de hormonación, lo que duele, y que de un ovario saquen 20 o 25 óvulos en un ciclo, es una cosa aterradora. El procedimiento también es aterrador. Sin embargo, eso también es otra de las formas de captura sobre los cuerpos, de microcapturas, porque uno piensa en grandes términos la ley de aborto, pero esto está pasando, ¿no? Mientras la ley no salió, en los barrios pobres las mujeres venden sus óvulos para poder comer. Y eso también es parte de este proyecto de la modernidad que mercantiliza la vida y que transforma, el problema es la acumulación y la riqueza. Sin embargo, seguimos pensando que el problema es la pobreza. Las sociedades, y otra cosa, bueno, la última que comento, para pensar en lo difícil que es descolonizarnos. En la semana pasada, o hace 15 días, estuvo acá en la Argentina Silvia Rivera Kusikanski. Yo tuve oportunidad de hablar con ella en privado porque una muy amiga mía la atendió como médica naturista a Silvia, y estuvimos hablando en una situación de mucha intimidad, y me comenta que sus nietos no tienen el DNI boliviano,
ni tienen el seguro social porque sus hijas tuvieron parto domiciliario en Bolivia. Y el gobierno de Evo no reconoce el parto domiciliario como una práctica, lo penaliza, no entregando el documento y no entregando el seguro de salud y el seguro alimentario. Se me cayó Evo Morales al piso y pensé en lo profundo que está metido el patriarcado en todas nuestras experiencias políticas y sociales, incluso las que son más emancipadoras. En este momento es como la única que queda, el único faro de luz en Latinoamérica, pero en sus microprácticas es profundamente secuestrador de autonomías, ¿no? En Bolivia, que el parto domiciliario era la norma, ahora hay que nacer en los hospitales del Estado. Y si no, no tenés el documento. O sea, eso es pura colonialidad. Es como, me acordaba cuando se perseguía a las mujeres Tobas y Huichi en el monte, en Tartagal, para que fueran a parir al hospital. ¿Y cómo las perseguían? Con la gendarmería. Gendarmería, en operativo militar, agarrando embarazadas por el monte para que fueran a parir al hospital, para vacunarlas, para desparasitarlas. Como si fueran animales. No, como si, para darles el DNI, porque bueno, digamos, sí. Una de las cosas que los pueblos originarios no quieren es tener una identidad argentina, claro, que no se reconoce. Como esa identidad es violenta, sin embargo, el derecho a la identidad. Digamos, estas son las cuestiones que a nosotros nos mueven preguntas permanentes, de que tenemos que cuestionar y desnaturalizar hasta aquello que creemos que es un derecho y una garantía. El derecho a la alimentación, terminamos beneficiando a Macro y a Carrefour, el derecho a la identidad y terminamos borrando identidades diversas y construyendo fronteras, el derecho a la salud y terminamos enfermando a la gente con cantidades ingentes de ibuprofenos y antibióticos y vacunas que no sirven y que terminan acumulando sufrimiento en animales que son los conejillos de indias de los laboratorios. Y todo confluye en el gran proyecto del capital que no pierde nunca. Ahora está por salir también una nueva ley de vacunas que es siniestra, y que cada vez que tengamos que ir al baño más o menos tenemos que vacunarnos porque está lleno de microbios peligrosos, y las vacunas son carísimas, ¿no? Cuando en realidad lo que nos enferma es una naturaleza depredada, el no acceso al agua potable, una mala alimentación, la cantidad de agrotóxicos que consumimos, las relaciones sociales depredadas y lo emocional hecho bosta. Eso es lo que nos enferma. Y no hay, digamos, la vacuna para eso es, juntémonos, pensemos, hagámonos preguntas y veamos de qué manera podemos echar luz, sobre todo en los terrenos de las microprácticas, que son las posibles. Pues las grandes leyes, bueno, no estamos sentados en el Senado, afortunadamente, ni en otros lugares de poder, pero sí podemos, por lo menos en las microprácticas, empezar a interrogarnos y ver, bueno, qué hacemos con estos cuerpos territorios y cómo construimos alternativas que sean vitales.